Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Selección de textos y adaptación, Arturo Rosales Ayala. Con mi padre, el primer actor de México, don Ignacio López Tarso, y un servidor, Juan Ignacio Aranda. Vamos a comenzar. Querido público, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Leeremos 3 momentos de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Para realizar este homenaje, esta lectura, a una de las obras literarias emblemáticas de la literatura universal, hemos seleccionado 3 momentos dentro de la novela que exponen una parte de su enigmática belleza. Sin embargo, el mejor homenaje que podemos hacerle a cualquier creación literaria es leerla en su totalidad. Por ello, los invitamos a todos ustedes a continuar esta entrañable aventura en la intimidad de su propio tiempo y espacio, ese que se le otorga a las experiencias que marcan la vida. Momento 1. El hielo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daba a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Melquíades decía: las cosas tienen vida propia. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desenterrar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno. No, para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula y Guarán, su mujer,
que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Su marido replicó: muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro. Y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades, lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron a una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. Melquíades pregonaba: la ciencia ha eliminado las distancias. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquíades otra vez trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los 2 lingotes imantados y 3 piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla. Entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aún a riesgo de su propia vida, tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga. Se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Se lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Decía Melquíades: le devolví los doblones a cambio de la lupa. De mi puño y letra escribí una apretada síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejé a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía, habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. ¡La tierra es redonda como una naranja! Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio. Cuando llegó Melquíades a poner las cosas en su punto:
Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida hasta entonces en Macondo. Y como una prueba de su admiración, le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea. Le regaló un laboratorio de alquimia. Melquíades dejó muestras de las fórmulas de Moisés y Zósimo para el doblado del oro y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del gran magisterio que permitían a quien supiera interpretarlos intentar la fabricación de la piedra filosofal. Seducido por la simplicidad de las fórmulas para doblar el oro, José Arcadio Buendía cortejó a Úrsula durante varias semanas para que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales y aumentarlas tantas veces como era posible subdividir el azojile. Úrsula cedió, como ocurría siempre ante la inquebrantable obstinación de su marido. Entonces, José Arcadio Buendía echó 30 doblones en una cazuela y los fundió con raspadura de cobre, oropimente, azufre y plomo. La preciosa herencia de Úrsula quedó reducida a un chicharrón carbonizado que no pudo ser desprendido del fondo del caldero. Una tibia tarde de marzo, llegaron nuevos gitanos a la aldea, pregonando el último y asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis. Llevando un niño de cada mano para no perderlos en el tumulto, José Arcadio Buendía andaba como un loco buscando a Melquíades por todas partes. Por último llegó hasta el lugar donde Melquíades solía plantar su tienda y encontró a un armenio taciturno que anunciaba en castellano un jarabe para hacerse invisible. Se había tomado de un golpe una copa de la sustancia ambarina cuando José Arcadio Buendía se abrió paso a empujones por entre el grupo absorto que presenciaba el espectáculo y alcanzó a hacer la pregunta. El gitano le envolvió en el clima atónito de su mirada antes de convertirse en un charco de alquitrán pestilente y humeante, sobre el cual quedó flotando la resonancia de su respuesta. Melquíades murió. A los niños no les interesó la noticia. Estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Memphis. Tanto insistieron que José Arcadio Buendía, aún aturdido por la noticia de la muerte de su amigo, pagó los 30 reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde había un gigante de torso peludo y cabeza rapada, custodiando un cofre de pirata. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas, en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: «Es el diamante más grande del mundo». «No, no», corrigió el gitano, «es hielo». José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero el gigante se la apartó.
5 reales más para tocarlo. José Arcadio Buendía los pagó. Y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. Solo hasta aquel momento se olvidó de la muerte de Melquíades y con la mano puesta en el témpano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó: Este es el gran invento de nuestro tiempo. Momento 2. Remedios la Bella. Hermana de Aureliano II y José Arcadio II, hijos de Santa Sofía de la Piedad y Arcadio, hijo de Pilar Ternera y José Arcadio, hermano de Aureliano, hijos de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. En realidad, Remedios la Bella no era un ser de este mundo. Hasta muy avanzada la pubertad, Santa Sofía de la Piedad, su madre, tuvo que bañarla, ponerle la ropa, y aun cuando pudo valerse por sí misma, había que vigilarla para que no pintara animalitos en las paredes con una varita embadurnada de su propia caca. Llegó a los 20 años sin aprender a leer y escribir, sin servirse de los cubiertos en la mesa, paseándose desnuda por la casa, porque su naturaleza se resistía a cualquier clase de convencionalismos. Cuando el joven comandante de la guardia le declaró su amor, lo rechazó, sencillamente porque la asombró su frivolidad. Fíjense qué simple es. Dice que se está muriendo por mí, como si yo fuera un cólico miserere. Cuando en efecto lo encontraron muerto junto a su ventana, Remedios la Bella confirmó su impresión inicial. ¿Ya ven? Era completamente simple. Parecía como si una lucidez penetrante le permitiera ver la realidad de las cosas más allá de cualquier formalismo. Ese era al menos el punto de vista de su tío, el coronel Aureliano Buendía, para quien Remedios la Bella no era en modo alguno retrasada mental, No. como se creía, sino todo lo contrario. Mario, es como si viniera de regreso de 20 años de guerra. Úrsula, por su parte, le agradecía a Dios que hubiera premiado a la familia con una criatura de una pureza excepcional, pero al mismo tiempo la conturbaba su hermosura, porque le parecía una virtud contradictoria, una trampa diabólica en el centro de la candidez. Fue por eso que decidió apartarla del mundo, preservarla de toda tentación terrenal, sin saber que Remedios la Bella, ya desde el vientre de su madre, estaba a salvo de cualquier contagio. Remedios la Bella fue la única que permaneció inmune a la peste del banano. Se estancó en una adolescencia magnífica, cada vez más impermeable a los formalismos, más indiferente a la malicia y la suspicacia, feliz en un mundo propio de realidades simples. No entendía por qué las mujeres se complicaban la vida con corpiños, pollerines, de modo que no, ella se cosió un balandrán de cañamazo que sencillamente se metía por la cabeza
y resolvía sin más trámites el problema de vestir, sin quitarle la impresión de estar desnuda, claro, que según ella entendía las cosas, era la única forma decente de estar en casa. La molestaron tanto para que se cortara el cabello de lluvia, que ya le daba a las pantorrillas, y para que se hiciera moños con peinetas y trenzas con lazos colorados, que simplemente se rapó la cabeza y les hizo pelucas a los santos. Lo asombroso de su instinto simplificador era que mientras más se desembarazaba de la moda buscando la comodidad y mientras más pasaba por encima de los convencionalismos en obediencia a la espontaneidad, más perturbadora resultaba su belleza increíble y más provocador su comportamiento con los hombres. Cuando los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía estuvieron por primera vez en Macondo, Úrsula les recordó que llevaban en las venas la misma sangre de la bisnieta y se estremeció con un espanto olvidado. Abre bien los ojos. Con cualquiera de ellos, los hijos te saldrán con cola de puerco. Ella hizo tan poco caso de la advertencia que se vistió de hombre y se revolcó en arena para subirse a la cucaña, y estuvo a punto de ocasionar una tragedia entre los 17 primos trastornados por el insoportable espectáculo. Cada vez que aparecía en el comedor, contrariando las órdenes de Úrsula, ocasionaba un pánico de exasperación entre los forasteros. Era demasiado evidente que estaba desnuda por completo bajo el burdo camisón, y nadie podía entender que su cráneo pelado y perfecto no era un desafío, y que no era una criminal provocación el descaro con que se descubría los muslos para quitarse el calor y el gusto con que se chupaba los dedos después de comer con las manos. Lo que ningún miembro de la familia supo nunca fue que los forasteros no tardaron en darse cuenta de que Remedios la Bella soltaba un hálito de perturbación, una ráfaga de tormento que seguía siendo perceptible varias horas después de que ella había pasado. Por eso eran ellos los únicos que entendían que el joven comandante de la guardia se hubiera muerto de amor. Un día, cuando empezaba a bañarse, un forastero levantó una teja del techo y se quedó sin aliento ante el tremendo espectáculo de su desnudez. ¡Oiga! ¡Psst! ¡Cuidado! ¡Cuidado, oiga! ¡Se va a caer! Nada más quiero verla. Bueno. Pero tenga cuidado, que esas tejas están podridas. El rostro del forastero tenía una dolorosa expresión de estupor y parecía batallar sordamente contra sus impulsos primarios para no disipar el espejismo. Remedios la Bella pensó que estaba sufriendo con el temor de que se rompieran las tejas y se bañó más deprisa que de costumbre para que el hombre no siguiera en peligro. Mientras echaba agua de la alberca, le dijo: es un problema que el techo esté en ese estado. Yo creo que la cama de hojas podridas por la lluvia es lo que llena el baño de alacranes. Déjeme jabonarla. No, le agradezco la buena intención,
pero me basto con mis 2 manos. Aunque sea la espalda. No, sería una ociosidad. Nunca se ha visto que la gente se enjabone la espalda. Cásese conmigo. No, yo nunca me casaría con un hombre tan simple que pierde casi 1 hora y hasta se queda sin almorzar solo por ver bañarse a una mujer. Entonces quitó 2 tejas más para descolgarse en el interior del baño. ¡No, cuidado! ¡Cuidado, se va a matar! Las tejas podridas se despedazaron en un estrépito de desastre y el hombre apenas alcanzó a lanzar un grito de terror y se rompió el cráneo y murió sin agonía en el piso de cemento. Los forasteros que oyeron el estropicio en el comedor y se apresuraron a llevarse el cadáver, percibieron en su piel el sofocante olor de Remedios la Bella. Estaba tan compenetrado con el cuerpo que las grietas del cráneo no manaban sangre, sino un aceite ambarino impregnado de aquel perfume secreto. Y entonces comprendieron que el olor de Remedios la Bella seguía torturando a los hombres más allá de la muerte, hasta el polvo de sus huesos. Úrsula no volvió a ocuparse de ella. Dijo, vamos a tener que rifarte. Remedios la Bella se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños, sin pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos. Hasta una tarde de marzo, en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios la Bella estaba transparentada por una palidez intensa y le dijo, ¿te sientes mal? No, al contrario, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella, que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Momento 3. La ciudad de los espejos. Amaranta Úrsula, hija de Fernanda Carpio y Aureliano II, enamorada hasta los bordes de Aureliano, hijo de Mauricio Babilonia, sus mariposas amarillas, y Renata Remedios Meme, hija de Aureliano II y Fernanda Carpio. Un domingo, a las 6 de la tarde,
Amaranta Úrsula sintió los apremios del parto. La sonriente comadrona la hizo subir en la mesa del comedor, se le acaballó en el vientre y la maltrató con galopes cerriles hasta que sus gritos fueron acallados por los berridos de un varón formidable. A través de las lágrimas, Amaranta Úrsula vio que era un buen día de los grandes, macizo y voluntarioso, como los José Arcadios, con los ojos abiertos y clarividentes de los aurelianos, y predispuesto para empezar la estirpe otra vez por el principio y purificarla de sus vicios perniciosos y su vocación solitaria, porque era el único en un siglo que había sido engendrado con amor. Es todo un antropófago. Se llamará Rodrigo. No, se llamará Aureliano y ganará 32 guerras. Después de cortarle el ombligo, la comadrona se puso a quitarle con un trapo el ungüento azul que le cubría el cuerpo, alumbrada por Aureliano con una lámpara. Solo cuando lo voltearon boca abajo, se dieron cuenta de que tenía algo más que el resto de los hombres y se inclinaron para examinarlo. Es una cola de cerdo. No se alarmaron. Aureliano y Amaranta Úrsula no conocían el precedente familiar, ni recordaban las pavorosas admoniciones de Úrsula, y la comadrona acabó de tranquilizarlo. Esa cola puede ser cortada cuando el niño mude de dientes. Luego no tuvieron ocasión de volver a pensar en eso, porque Amaranta Úrsula se desangraba en un manantial incontenible. Trataron de socorrerla con apósitos de telaraña y apelmazamientos de ceniza, pero era como querer cegar un surtidor con las manos. En las primeras horas, ella hacía esfuerzos por conservar el buen humor. Le tomaba la mano al asustado Aureliano. No te preocupes, que la gente como yo no estamos hechos para morir contra nuestra voluntad. Y se reventaba de risa con los recursos truculentos de la comadrona. Pero a medida que Aureliano lo abandonaban las esperanzas, ella se iba haciendo menos visible, como si la estuvieran borrando de la luz, hasta que se hundió en el sopor. Al amanecer del lunes, llevaron una mujer que rezó junto a su cama canciones de Cauterio, infalibles en hombres y animales, pero la sangre apasionada de Amaranta Úrsula era insensible a todo artificio distinto del amor. En la tarde, después de 24 horas de desesperación, supieron que estaba muerta porque el caudal se agotó sin auxilios y se le afiló el perfil y los verdugones de la cara se le desvanecieron en una aurora de alabastro. Y volvió a sonreír. Aureliano puso al niño en la canastilla que su madre le había preparado. Le tapó la cara al cadáver con una manta y vagó sin rumbo por el pueblo desierto, buscando un desfiladero de regreso al pasado. En el último salón abierto del desmantelado barrio de Tolerancia, un conjunto de acordeones tocaba los cantos de Rafael Escalona
heredero de los secretos de Francisco el Hombre. El cantinero, que tenía un brazo seco y como achicharrado por haberlo levantado contra su madre, invitó a Aureliano a tomarse una botella de aguardiente. Y Aureliano le invitó otra. El cantinero le habló de la desgracia de su brazo. Aureliano le habló de la desgracia de su corazón, seco y como achicharrado por haberlo levantado contra su hermana. Terminaron llorando juntos. Nigromanta lo rescató de un charco de vómito y de lágrimas. Lo llevó a su cuarto, lo limpió, le hizo tomar una taza de caldo, creyendo que eso le consolaba. Tachó con una raya de carbón los incontables amores que él seguía debiéndole y evocó voluntariamente sus tristezas más solitarias para no dejarlo solo en el llanto. Al amanecer, después de un sueño torpe y breve, Aureliano recobró la conciencia de su dolor de cabeza, abrió los ojos y se acordó del niño. No lo encontró en la canastilla. Al primer impacto experimentó una deflagración de alegría, creyendo que Amaranta Úrsula había despertado de la muerte para ocuparse del niño. Pero el cadáver era un promontorio de piedras bajo la manta. Aureliano atravesó el corredor saturado por los suspiros matinales del orégano y se asomó al comedor donde estaban todavía los escombros del parto. La olla grande, las sábanas ensangrentadas, los tiestos de ceniza y el retorcido ombligo del niño en un pañal abierto sobre la mesa junto a las tijeras y el sedal. La idea de que la comadrona había vuelto por el niño en el curso de la noche le proporcionó una pausa de sosiego para pensar. Se derrumbó en el mecedor, el mismo en que se sentó Rebeca en los tiempos originales de la casa para dictar lecciones de bordado y en el que Amaranta jugaba a damas chinas con el coronel Geraldo Márquez y en el que Amaranta Úrsula cosía la ropita del niño y en aquel relámpago de lucidez tuvo la conciencia de que era incapaz de resistir sobre su alma el peso abrumador de tanto pasado. Herido por las lanzas mortales de las nostalgias propias y ajenas, admiró la impavidez de la telaraña en los rosales muertos, la perseverancia de la cizaña, la paciencia del aire en el radiante amanecer de febrero. Y entonces vio al niño. Era un pellejo hinchado y reseco, que todas las hormigas del mundo iban arrastrando trabajosamente hacia sus madrigueras por el sendero de piedras del jardín. Aureliano no pudo moverse. No porque lo hubiera paralizado el estupor, sino porque en aquel instante prodigioso se le revelaron las claves definitivas de Melquíades y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y el espacio de los hombres. El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Aureliano sabía que en los pergaminos de Melquíades estaba escrito su destino. Los encontró intactos entre las plantas prehistóricas y los charcos humeantes y los insectos luminosos que habían desterrado del cuarto todo vestigio del paso de los hombres por la tierra. No tuvo serenidad para sacarlos a la luz, sino que allí mismo,
de pie, sin la menor dificultad, como si hubieran estado escritos en castellano, bajo el resplandor deslumbrante del mediodía, empezó a descifrarlos en voz alta. Era la historia de la familia escrita por Melquíades hasta en sus detalles más triviales, con 100 años de anticipación. La había redactado en sánscrito, que era su lengua materna, y había cifrado los versos pares con la clave privada del emperador Augusto y los impares con claves militares lacedemonias. La protección final que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dejó confundir por el amor de Amaranta Úrsula radicaba en que Melquíades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un mismo instante. Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquíades le hizo escuchar a Arcadio y que eran en realidad las predicciones de su ejecución. Y encontró anunciado el nacimiento de la mujer más bella del mundo, que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma. Y conoció el origen de los dos gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no solo por incapacidad e inconstancia, sino porque sus tentativas eran prematuras. En este punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. Entonces empezó el viento, tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros, de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces. No lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia y encontró el instante de su propia concepción. Entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular, donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó de los quicios las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía. Y que Francis Drake había asaltado a Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros, centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos. Y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final,
ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto. Porque estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos. Y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias por su atención a nuestra lectura, y mi padre y yo les mandamos un muy cariñoso saludo.